Las palabras del doctor Polo y Laborda González Jorge. Doctor Germán Cesenarro Madueño, rector de la universidad. Señor doctor Edgar Alberto Dona, distinguido profesor visitante de nuestra facultad. Señores doctores que nos honran con su presencia en la mesa. Señores estudiantes, asistentes a este evento de preparación al Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Es un honor para mí estar con ustedes y tener la satisfacción de participar como decano de nuestra facultad en el reconocimiento que le hacemos al doctor Edgardo Alberto Dona como reconocimiento por su trayectoria como penalista, profesor universitario y conferencista en esta reunión. Yo sé, doctor Dona, que usted no necesita nuestro reconocimiento, que usted no necesita que esta universidad lo declare profesor emérito, pero permítanos hacerlo porque para nosotros sí es importante manifestarle nuestro testimonio y nuestra gratitud, tanto en nombre de esta facultad como de los estudiantes de diversas universidades del país que han venido a participar en este evento y hoy día van a tener el privilegio de escuchar su conferencia y su ponencia, así como han escuchado las conferencias y ponencias de otros profesores y abogados que han participado y siguen participando en esta sesión, en estas jornadas preparatorias del Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología. Por lo tanto, acepte usted de buen agrado el reconocimiento que le hace la Facultad de Derecho, movida por sus estudiantes, representantes en el tercio estudiantil de nuestra facultad, que han sido quienes han promovido el reconocimiento que ahora le haremos, y yo felicito el impulso y el entusiasmo de los estudiantes de nuestra facultad, organizadores de este evento y a su vez gestores para que se concretice este reconocimiento a nuestro distinguido visitante. Sin más, le doy la bienvenida, deseo éxito en su presencia en Cusco y a los estudiantes que están asistiendo y a los participantes en estas jornadas preparatorias, seguro que las lecciones que están escuchando y que escucharán ahora del doctor Dona y de otros importantes panelistas les servirán y les harán cambiar definitivamente, profundizando sus vocaciones, sus conocimientos y su preocupación en el derecho penal y la criminología, fuente importante, base sustancial para que nuestro ordenamiento y nuestro Estado de Derecho constitucional se fortalezca y podamos ser ciudadanos libres, plenos en ejercicio de nuestras dignidades y de nuestras libertades, sin restricciones ni contrapesos. Por todo esto, mi complacencia y que este reconocimiento, reitero una vez más, doctor Dona, lo lleve usted como mejor se merece y lo tome de la mejor manera que lo pueda usted tomar. Muchísimas gracias. Debemos también saludar la presencia de la Resolución CU 128-2013 UNSAR, Cusco, 15 de mayo de 2013. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, considerando que a través del documento de visto, el doctor Teófilo Pompeyo Cose Cuentas, vicerrector académico, comunica el acuerdo de la sección ordinaria de la Comisión Académica Permanente del Consejo Universitario llevada a cabo el día 13 de mayo de los corrientes, de la petición del decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sobre la declaratoria como profesor honorario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al doctor Edgardo Alberto Dona, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, Argentina, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 del Estatuto Universitario, en mérito a la amplia trayectoria profesional y jurista de renombre que realiza el citado profesional, la publicación de libros en Derecho Penal y Procesal y artículos en revistas jurídicas, pone a consideración del Honorable Consejo Universitario dicha propuesta, que el doctor Edgardo Alberto Dona es un profesional en la especialidad de Derecho Penal y Procesal Penal en las universidades de Buenos Aires, Argentina y otras universidades extranjeras, que
el Consejo Universitario, en sesión ordinaria efectuada el 14 de mayo del año 2013, aprobó por unanimidad distinguir y reconocer como profesor honorario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al doctor Edgardo Alberto Dona. En consecuencia, se hace necesario la emisión de la resolución correspondiente. Estando al acuerdo adoptado a lo dispuesto en el artículo 238 del Estatuto de la institución y a las atribuciones conferidas por la Ley 23.733 y Estatuto Universitario, resuelve: primero, conferir la distinción y reconocimiento de profesor honorario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco al doctor Edgardo Alberto Dona, intelectual y catedrático de diversas universidades, además autor de un sinnúmero de otras que son referentes al derecho, conforme se expone en los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo, disponer que la Oficina de Secretaría General expida el diploma que lo acredite como tal. Asimismo, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas deberá realizar las acciones pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución. Regístrese, transcríbase y archívese. Firma doctor Germán Cesenarro Madueño, rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Lo que transcriba usted para los fines pertinentes. Atentamente, Magíster Eleazar Crucinta Ugarte, secretario general de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Un fuerte voto de aplauso, por favor. Doctor Jorge Polo y Laborda, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Doctor Edgardo Alberto Dona, docente principal de la Universidad de Mendoza, de la República Hermana de Argentina, y profesor honorario de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Doctor Pedro Aldea Suyo, secretario docente de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Magíster Eleazar Crucinta Ugarte, secretario general de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Señores docentes, autoridades de la Facultad de Derecho, señores docentes de esta prestigiosa Facultad de Derecho, señores estudiantes de Derecho y de otras facultades que se encuentran en este nuestro auditorio del Paraninfo Universitario, público en general, en mi condición de rector de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, tengo el alto honor de entregar en las manos del doctor Edgardo Alberto Dona, primeramente, la resolución que declara a dicho docente como profesor honorario de esta Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y asimismo entregaré en sus manos el diploma que lo declara así al doctor Edgardo
Alberto Dona. ¿En base a qué mérito se está entregando? Primeramente, se está entregando en reconocimiento a dicho doctor, a su trabajo intelectual y a su trabajo de docente en este hermoso campo del derecho, tanto en la universidad de origen allá en Mendoza, como también en diferentes universidades del país hermano de la Argentina. Se conoce el trabajo intelectual del doctor Edgardo Alberto Dona a través de los diferentes libros que ha publicado para orientar el camino que deben seguir los hombres de derecho, y asimismo el reconocimiento a esa labor docente que viene realizando. Es así de que nuestra universidad, San Antonio Abad, conocedora de tantos méritos que ha obtenido el doctor Edgardo Alberto Dona, le hace entrega de la resolución que nombra como profesor honorario de nuestra universidad, y que dicho doctor sirva a esta nuestra universidad también como paradigma de los estudiantes que siguen la carrera de derecho, para que con su ejemplo estudien mucho más la ciencia del derecho, para que alcancen ese calificativo de verdaderos juristas que no solamente aplican las leyes, sino la doctrina, que es la base fundamental para ejercer en forma científica este delicado campo del derecho, para hacer de que nuestra sociedad camine con rectitud en esta vida. Ese es el ejemplo que debemos seguir, tal como son las enseñanzas del doctor Edgardo Alberto Dona. Lo felicito por este título que está recibiendo como profesor honorario de nuestra universidad. Es así que en mi condición de autoridad, a nombre de nuestra prestigiosa Universidad de San Antonio Abad del Cusco, voy a entregar en sus manos esta resolución que el Consejo Universitario de nuestra universidad le declara profesor honorario de San Antonio Abad. Con todo respeto, le hago entrega este documento tan importante como es la resolución. De igual manera, le hago entrega del respectivo diploma que le declara profesor honorario
esperando que este título lo guarde en el mejor lugar de su estudio jurídico, allá en Mendoza, de la República Argentina, y el nombre de nuestra universidad brille a través de la sabiduría jurídica del doctor Edgardo. Con todo cariño en sus manos, doctor. Muchísimas gracias. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, el doctor Jorge Polo Ilaborde, en su condición de decano, hará también entrega de un presente al ya ahora integrante de la comunidad de docentes antonianos, doctor Edgardo Alberto Dona. Doctor Edgardo Alberto Dona, permítame entregarle esta medalla como testimonio de nuestro reconocimiento, la satisfacción y la alegría que tenemos de tenerlo acá, como reconocimiento nuestro y de todos los estudiantes que han venido a escucharlo en este evento. Felicitaciones. Antes de culminar con este acto académico de distinción y reconocimiento como profesor honorario de la USAJA al doctor Edgardo Alberto Dona, el señor secretario general de la universidad. Señor Rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del los honores que me han dado, claramente no merecidos, ustedes no saben para un profesor lo que esto significa, viniendo más de una universidad fundada en 1692, es decir, metida en el tiempo de la historia. Y el significado que tiene que una entidad de este tipo le premia a uno, entonces uno son como esos cariños al espíritu que cuando uno empieza a envejecer le hacen bien. Ustedes son jóvenes y ya verán con el tiempo que estas cosas son importantes.
Yo creo que, además de los méritos, como decía el señor rector, que uno ha tenido por haber escrito algunas cosas y haber dado clase, a mí me parece que también se premia la honestidad intelectual, el haber trabajado solo para la ciencia del derecho. Yo de esto me enorgullezco. Yo he trabajado para la ciencia del derecho, he creado discípulos y bueno, pues esto me alegra mucho. Mi agradecimiento a ustedes, los estudiantes especialmente, porque son parte de la universidad. Sin ustedes, la universidad no existe. La universidad es un diálogo entre ustedes y nosotros. De manera que reitero mi más profundo agradecimiento a esta alta casa de estudios. Para entrar en el tema, quisiera hacer unas aclaraciones previas, después yo leo alguna parte, otra parte no, para que no se aburran ustedes, además ya están cansados. Yo voy a hablar hoy como hombre de derecho, como científico de derecho, más allá que lo sea o no. Es decir, el derecho es una ciencia, como fue demostrado por Kelsen, por ejemplo, y entonces hay dos planos que no deben confundirse nunca. Esta es una enseñanza que yo le hago a mis alumnos siempre. Nunca confundan el ser, lo que es, con el deber ser. Son dos cosas distintas. Y quien razona mal, razona pasando del ser al deber ser de una manera casi sin límites. Segundo lugar, lo que quería dejar aclarado, no voy a poder hoy fundamentar, por lo tanto lo doy como fundamentado. No hay sociedad civil sin derecho y no hay sociedad civil sin derecho penal que castigue los ilícitos o los injustos, como ustedes quieren llamarle, en contra del derecho mismo. Imaginen ustedes una sociedad en la cual el derecho penal no exista y el homicidio no se castigue. El problema está en cómo se castiga, pero no está en el castigo. No hay sociedad posible sin derecho penal. Decir lo contrario es demagogia. No ha existido sociedad en el mundo. No ha existido sociedad en el mundo. Paso al plano del ser, que pueda afirmarse sin derecho y sin derecho penal. Por lo tanto, afirmado esa premisa, yo tengo que partir entonces de qué se va a proteger con el derecho penal como tal. Y entonces voy a empezar como voy a terminar. Solo se debería intervenir, o sea, el derecho penal debería intervenir en la vida de los sujetos cuando el proyecto de vida de las personas, son destruidos o entorpecidos tanto desde el punto de vista social como individual. Todo lo demás son ámbitos ajenos al derecho penal y deben
dejarse en otras ramas del derecho. Con lo cual tendríamos un derecho penal pequeño, ágil, y cumpliríamos el principio de legalidad esencial para el derecho. Yo voy a partir de una definición de Kant cuando habla de la autonomía de la voluntad, que para mí es el centro del derecho penal. Dice Kant en su fundamentación de la metafísica de la costumbre, no en la metafísica, sino en la fundamentación de la metafísica de la costumbre, que la voluntad, por su máxima, puede considerarse a sí misma como legisladora universal. Esta idea de Kant fue tomada por otro gran filósofo alemán, más filósofo que penalista, que ustedes conocen, como fue Hans Welser. Hans Welser trabajó en su filosofía del derecho sobre cómo evitar los avances del Estado sobre la persona, sobre el individuo. Y se preguntaba si existía algún principio material, alguna que el Estado no debía violentar nunca. So pena, decía Welser, de que esta disposición del Estado, aunque fuera dictada por el Congreso, fuera nula y por ende no obligatoria. La respuesta que dio hizo que se repensara el tema. Recuerden ustedes, la obra de Welser está signada por el problema del nacionalsocialismo. La pregunta de él era: ¿cómo es posible que una sociedad civilizada como la alemana, que dio genios como Beethoven, como Mozart, como Mahler, hubiera podido caer en una atrocidad tan inmensa? Entonces él dice, el problema ha sido el positivismo, o sea, el positivismo a ultranza, el positivismo criminológico, el positivismo naturalista, que fue el que primó en Alemania antes de Hitler. Y entonces decía Kant que entre el derecho y la coacción hay una diferencia. Como poder, porque realmente poder, coacciona. Pero agregaba esta otra idea: como valor obliga. Textual, cito: el concepto de un deber coactivo, es decir, de un deber que surge de la coacción, un deber que surge de la coacción, es una contradicción. La coacción manda, pero no obliga. Solo un valor nos obliga. Y en este caso nos obliga éticamente. Hay deberes jurídicos, pero como deberes éticos. Por su fuerza obligatoria, termina allí donde ordena ir contra un bien que éticamente no puede ser afectado bajo ninguna circunstancia. Y este bien es la autonomía ética del prójimo. De modo, decía Welser,
que el hombre no debe ser utilizado jamás como una cosa, es decir, que debe ser tratado como un fin en sí mismo. En este punto se encuentra el límite más estricto para el derecho y la consecuencia más fuerte. Allí donde la norma degrada a la persona a simple cosa, puede evidentemente coaccionar, pero en ningún caso será derecho obligatorio válido. La coacción por la fuerza no obliga. Por lo tanto, obsérvese que esta idea está en principio en contradicción, y esto quiero resaltar, con la idea de fines de la pena. Es decir, acá quiero hacer una clara distinción entre mi pensamiento y el de autores como Roxino y Jacobs. La idea de fines de la pena, basada en ideas de política criminal, está en contradicción con esta idea de la autonomía de la persona. ¿Por qué? Porque el Estado puede tener fines que van contra esta idea de la persona como centro del derecho. Me salgo del texto. Un solo ejemplo nos va a hacer entender esto. En el derecho actual, en el mundo, permítame que me salga de la charla. El principio de culpabilidad, tal como yo lo entiendo, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque a raíz del terrorismo, famoso problema del 11 de septiembre y las Torres Gemelas, los estados han decidido que todos somos sospechosos. Si quieren, se los anoto más. Todos somos peligrosos. Y por ende nos observa el Estado. Nos observa. Y si de esa conducta que nosotros hacemos ve que hay algo más grave, avanza. Ustedes han leído que Estados Unidos puede espiar a cualquier ciudadano. Ha espiado de hecho a los líderes de la Comunidad Europea. Y no han pedido disculpas. El presidente Obama ha dicho, si quieren seguridad, entreguen intimidad. Un ejemplo, ustedes me van a entender. Cualquiera que haya viajado en avión, el pase previo a la entrada del avión suele ser vejatorio. La llegada a un país, Estados Unidos por ejemplo, o Europa, es vejatoria. Y usted no proteste porque lo detiene, aunque no haya hecho nada. Es decir, usted es sospechoso. Si el Estado cree que usted tiene algún problema más grave, avanza con estas medidas hasta llegar a la tortura. En este aspecto, ustedes saben que en cierta forma Estados Unidos ha legalizado la tortura en bien de la comunidad. Más aún,
¿Qué tratamiento se le da a los delincuentes terroristas, a los delincuentes sexuales y a los grandes delincuentes económicos? Ustedes se van a dar cuenta que el derecho penal de culpabilidad no existe más. Por lo tanto, esto que yo digo es un problema del deber ser. El ser es otra cosa. Esto es realmente grave para todos. Todos somos observados. Nuestros mails son observados. Yo siempre aconsejo, no pongan en sus mails algunas palabras claves, porque los detectan y hacen lo que se llaman los mail espejos. Si el servidor se queda con un mail suyo, usted no se entera nunca, y esto sí se enteran los organismos de seguridad del Estado del país y de otros estados. Nunca ponga en un mail la palabra bomba. Nunca ponga en un mail vamos a evadir los impuestos. Consejo, no lo pongan. Si quieren hacerlo, háganlo. No guarden en su computadora fotos comprometedoras de niños y jóvenes, porque entiendan lo que les digo, los están mirando. Y usted dirá, pero a mí me la mandaron, yo no tengo nada que ver con esto. Lo lamento, está en el ordenador suyo. Entonces, lo que uno podría decir en esta primera idea, que aún el consenso democrático, miren lo que voy a decir, aún el consenso democrático no debe utilizar al hombre como cosa. Aunque exista un plebiscito que permita la tortura, no será permitida. Va en contra de la esencia del hecho. Yo no quiero poner ejemplos aterradores, pero estas ideas de avanzar sobre la dignidad del hombre fueron apoyadas por el pueblo en dos casos particulares. Tengo más, voy a dar dos para no cansarlos. El Estado Nacional Socialista de Hitler y el Estado Comunista de Stalin tenían el apoyo. En Alemania hasta hubo plebiscito a favor de esto, en donde el derecho quedaba reservado al espíritu del pueblo y este quedaba a la interpretación del Führer. Los jueces, imagínense, no existían. Que si existían, poco importaba. Y en el caso de Stalin, igual. Por lo tanto, estos dos estados, puedo dar más, jamás podrían pasar el test de racionalidad que este punto pone. En este punto, yo tengo que tocar el concepto de persona para poder llegar al bien jurídico. Dice el profesor Saxib de la Universidad de Bonn, que fue el sucesor en la cátedra de Jacobs, que piensa totalmente opuesto a Jacobs, lo siguiente, que ha sido Jacobs quien, saliendo del positivismo histórico, se ha dado cuenta de que el problema del derecho se encuentra en el concepto de persona. Leo. Piénsese, decía Jacobs, en un ser humano que vive aislado, sin conocimiento alguno de otros seres humanos, o ni siquiera tampoco de aquellos animales que viven, por lo menos en parte, de manera semejante a la de los seres humanos. En la medida que es propio de la interpretación de su comportamiento, la elaboración central de las percepciones. Esta idea está, para mí, en el mejor libro de Jacobs, que
norma, persona y sociedad. Este fundamento atómico, o sea, el individuo es ubicado en el inicio debido a su competencia cognitiva, a su responsabilidad cognitiva, en el mismo nivel que los animales desarrollados. Este individuo entra en juego con otros que son iguales, pero allí no hay sociedad alguna. El problema es que los individuos, dice Jacob, y esta idea la copia de Hobbes, se contraponen los individuos en sus deseos y adversiones. Hobbes decía, el hombre, antes que se constituya la sociedad con el Estado, desea la mujer del prójimo y se apodera de ella, y desea los bienes del prójimo y se apodera de ellos. Si se aumenta el número de individuos, dice Jacob, entonces de manera ideal típica aumenta al mismo tiempo la inseguridad. Es decir, estos individuos van a la deriva. Por lo tanto, hay un momento que estos individuos necesariamente deben realizar un contrato. Esto puede entenderse como real o como ideal. De hecho, todos nosotros aceptamos vivir en la sociedad como tal. Y esta idea nos lleva al principio basado en Kant y Hegel de libertad del sujeto individual. Hasta acá uno puede aceptar la idea de Jacobs, de acá en más no. Existe una notable diferencia entre nuestro pensamiento y el de Jacobs. La idea es esta, no se las leo, sino se las explico. En el traspaso de una sociedad pre-Estado, de una sociedad anárquica, donde unos se matan a los otros, a la sociedad jurídica, de este individuo anárquico a este otro que pasa acá, aparece el concepto de persona. En este punto es claro que tiene razón Jacobs. Las críticas que se le han hecho no le han entendido. Lo que sucede es que en el traspaso, según Jacob, pasan cosas que yo entiendo que no pasan. Este sujeto que entra en la sociedad ya no tiene solo derechos, tiene derechos y deberes. Y yo tengo que decir que todos los individuos son personas, tienen derechos y deberes. Acá la diferencia abismal con Jacobs y su idea de sujetos que no son personas. Kant decía que sujeto de las acciones es aquel sujeto, persona, que es causa de las acciones y tiene el poder eterno de llevarlas hacia donde él quiera. Por lo tanto, fíjense este párrafo que me parece fantástico. El párrafo es de Saksik. Por lo tanto, el sujeto en derecho no es únicamente el fundamento de ejecuciones de acciones en sentido causal, sino que es capaz de determinar de manera válida para sí mismo o para otros el sentido de sus acciones. Debido a que otorga a algunas acciones un fundamento racional, es normativo. El derecho es normativo. Acá ha habido un problema entre normativista y ontologista, que a veces se han equivocado los ontologistas. De este modo, el otro, a ver si me puede entender este ejemplo, de este modo el otro sujeto que dicta el juicio de imputación, esto es el juez si quieren,
se le otorga a la vez un fundamento y un objeto de imputación del que no se puede prescindir. Al sujeto individual no presenta de manera válida como obra suya nada de lo que él no haya sido autor, en la medida en que lo suyo también existe desde su perspectiva y no es solamente lo afirmado por otro. Ahora bien, el sujeto que imputa, el juez, no es por su parte extraño al sujeto individual. Ciertamente está en otra posición, pero no es distinto al sujeto imputado. A sus juicios de imputación no son ciertamente idénticos con los juicios de imputación que realiza el sujeto individual para sí, pero sí que están figurados de tal forma que este último pueda comprenderlos y reconocerlos como posibles y propios y a la vez como jurídicos. Se lo voy a explicar en palabras de Borges. Borges dice lo siguiente. Dice Borges, si uno parte del principio de que la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, y si se pone un poco panteísta y reconoce que todos nosotros somos parte del Espíritu Santo, el sujeto de la Biblia al mismo tiempo escribe la Biblia y la lee. ¿Me entienden, no? Acá es lo mismo. El sujeto de imputación, el sujeto que comete un delito, y el juez es la misma cosa. Los dos son personas y los dos tienen los mismos sistemas normativos. Por lo tanto, el derecho pareciera ser que es hecho y leído por la misma persona. Me parece más claro el ejemplo de Borges que el de Chachki, como siempre. Por lo tanto, yo entiendo que el único bien jurídico que se dispersa en el código es la autonomía del sujeto. Es decir, el derecho penal interviene cuando un sujeto le niega a otro sus planes de vida en contra de su voluntad. Varios ejemplos le pongo para que me entiendan. Si alguien mañana me mata, me entorpece mis planes de vida, me destruye mis planes de vida, sin derecho alguno. Si alguien viola a otra persona, le entorpece sus planes de vida, se los niega, le dice, tu plan de vida a mí no me interesa. Y en este punto el derecho interviene y dice basta, pero no como dice Jacob, para estabilizar el sistema. No. Primeramente, porque mi plan de vida es esencial al derecho. Si a mí me matan, ¿qué interesa la estabilización del sistema? El derecho lo castiga por ese hecho. Que acá no hay diálogo posible con el sujeto que hace esto. Ha negado el contrato. Y el derecho le castiga. Podemos discutir las sanciones. Pero fíjense, yo vuelvo sobre el tema del sujeto que viola sexualmente a otra persona. No digo el homicida, porque está claro, ahí se ve bien. Es decir, un sujeto que tiene sus fines, sus ideas, sus valores, y de golpe irrumpe en su ámbito
sin derecho, sin consentimiento, y le dice, tú serás sometida a mí. Y le arruina, no digo toda la vida porque hay recuperación, pero le arruina gran parte de sus planes. Tiene que cambiar sus planes. Ya no son sus planes originarios. Bueno, pues el derecho no tiene que permitir esto. Y no hay diálogo con el sujeto que realiza eso. No me interesa el perdón del sujeto que hace eso. ¿Para qué? Por lo tanto, a mí me parece que de esto podemos decir lo siguiente. El delito, de acuerdo a la posición que yo sigo, se ha estructurado en una acción subjetiva objetiva que lesiona el derecho en su vigencia especial y general, esto es como derecho, y en tal forma perjudica la independencia de la persona o de la colectividad afectada. Esta independencia o autonomía lesionada es el bien jurídico básico de todos y los restantes bienes jurídicos existentes. Por lo tanto, todo lo que no sea esto sale del derecho penal y termina en otros ámbitos, derecho administrativo, civil, etc. En palabras de Keller, profesor de la Universidad de Hamburgo, el delito es una lesión a la libertad objetiva del otro. No quiero cansarles pero sí decir algunas cosas. 3 consecuencias de esto. La primera, solo la lesión de libertades asegurada en el contrato puede considerarse un delito. 2, los límites de las libertades acordadas en el contrato deben ser precisadas absolutamente y contundentemente, principio de legalidad. Tercero, el Estado, desde esta perspectiva, es una institución derivada del derecho de los ciudadanos que recibe su legitimación del pueblo. No hay lugar para un poder autónomo ni usurpador. Por esto hay que poner límites al poder estatal de la manera más enérgica posible. El derecho penal debe ser configurado desde el punto de vista de los derechos individuales como una forma de protección, la más enérgica, la más contundente. Ello implica la existencia de un derecho penal de principios como los de subsidiariedad, proporcionalidad y el derecho de recurrir a los tribunales y la defensa de no declarar contra sí mismo. Paso hojas. Así pues, entonces, si uno analiza el tema, puede entender que cuando yo le quito la vida a otro, el valor vida no se infiere en su significado del mantenimiento del sistema, como habla Jacobs, sino del fin último del desarrollo individual del sujeto. Sobre este fundamento estrictamente ético se asienta toda determinación de cuáles son los valores dignos de respeto que resulten indispensables para que pueda desarrollarse la autonomía humana. Les decía a ustedes
antes de empezar que iba a empezar con una frase y iba a terminar con la misma, con lo cual es gran alegría para ustedes, porque voy a terminar. Con todo lo dicho, yo tengo que afirmar que solo debería intervenirse el derecho penal en contra de una persona cuando el proyecto de vida de los sujetos son destruidos o entorpecidos tanto desde el punto de vista individual y social en contra de la propia voluntad de los sujetos. Mi agradecimiento, buenas noches y gracias. Ordona, muchas gracias por sus palabras y por esta magistral conferencia.